Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados viendo esta transmisión. Hoy, septiembre 19 del año 2023, 3 meses más, mis hermanos. Octubre, noviembre, diciembre, y esto se termina, esto se acaba. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos, no somos calculistas ahí de los últimos tiempos. ¿En qué momento se abre el cielo, se rompe ahí, no? Como pergamino y suena la trompeta y aparece el Señor. No, nosotros no tenemos que dar fecha, no tenemos que dar cálculo, que 3 años y medio, de verdad, 3 años y medio antes y 3 años y medio después y el anticristo en medio. No, no, mis hermanos, no, mis hermanos. Ya estamos en el milenio y estamos con Cristo juntamente crucificado, mis hermanos. ¿Qué peor gran tribulación puede pasar una persona que el mismo hecho de no tener a Cristo en su vida? El mismo hecho de no haber sido regenerado. Qué peor cosa, qué peor gran tribulación puede pasar a una persona así. Así que mis hermanos queridos, nada hay que preocuparnos, tranquilos, ahí listos para prepararnos para este estudio. Nos tomamos un cafecito, saludamos a los hermanos. Dios bendiga a la hermana Rubí Valencia. Un abrazo a la distancia, mi hermana, mi hermano Eleazar Navas. ¿Quién dice que no hay Biblia libre allá en Venezuela? Ahí tenemos nuestro hermano Eleazar Navas. Ahí también está batallando al frente, ahí predicando, pregonando. Ahí queruso, palabra en el original griego, queruso. Ahí está pregonando el mensaje de salvación, el mensaje que tiene que llegar a toda criatura en esta tierra, ¿no? Así que un abrazo a la distancia a Mech, no sé quién es Mech, pero ahí le mando un abrazo ahí a la distancia a Mech. Marianela, Martín, Luis, Yadi Ángel, nuestra hermana Andreina Graterola, allá en Colombia, nuestra hermana venezolana allá también batallando, pregonando, predicando el mensaje ahí para todos los amigos neopentecostales por ese lado del mundo. También un abrazo a Cristina Flores, para Miley Sarvia, Moisés Gómez, un abrazo a la distancia, Moisés. Y también quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que están de este lado de las redes sociales. Ahí lo tenemos a Robert Cabrera, tenemos a Matías Almada, nuestro hermano Gus, Maru Rivero, etcétera, y Josefina Almada, también su señora esposa. Un abrazo a la distancia. Bueno, mis hermanos queridos, hoy vamos a continuar con el estudio de Colosenses capítulo 3. Nos quedamos en la transmisión pasada en el versículo 17. Yo voy a volver a explicar el versículo 17 brevemente. Vamos a hacer un pequeño resumen. Pero antes que nada, muy importante, mis hermanos, tenemos que entregar este día en manos del Señor. Sí, yo sé que ya estamos ya para finalizar el día, pero tranquilos, mis hermanos. Vamos a conversar con el Padre Celestial para que sea Él dirigiendo esta noche este estudio. Amado, bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este día, gracias te damos por nuestros hermanos que están ya conectados, te damos gracias porque solamente eres tú quien abres el entendimiento, quien prepara los corazones. Te suplicamos, rogamos humildemente que por favor abras el entendimiento de nosotros y podamos asimilar este banquete que nos vamos a digerir el día de hoy. Padre Santo, rogamos que no quede solamente en una simple exposición de estos últimos versículos del capítulo 3 de Colosenses, sino que podamos asimilarlos en nuestra vida y podamos ejecutarlo, que podamos ser pues personas que glorifiquen tu nombre a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestro camino, y llevando ahí pues ese mensaje para todas las personas que aún no lo conocen. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermana Rubí, ¿qué le parece si nos ayudas con la lectura de Colosenses capítulo 3? Puedes incluir el versículo 17, no hay ningún problema. Del versículo 17 hasta el último versículo, por favor, sea usted bienvenida. Versión Reina Valera, no lo pongo aquí en pantalla para los hermanos que están aquí en Zoom, porque cada uno ha venido armado hasta los dientes. Vea, traiga la espada. Sin la espada no vaya a la batalla. Nosotros hacemos exégesis. Nosotros estudiamos la escritura y hacemos exégesis, no de sueños y visiones, no de a lo mejor, tal vez, de pronto, quizás tengo una revelación. No, mis hermanos, este es el material, este es nuestra guía,
de la vida diaria. Este está aquí. Y esto no es que contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que mis hermanos, si usted no está armado hasta los dientes, pues mi hermano, no vaya a la batalla. Ya entregue, levante la mano nomás. Ahí ya entréguese al mismísimo diablo. Tiene que venir armado hasta los dientes, mis hermanos queridos. Porque pues ¿cómo vamos nosotros a refutar todas esas doctrinas demoníacas que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, que es la verdadera guerra espiritual o la batalla espiritual que hablaba nuestro hermano Pablo? ¿Cómo vamos a combatir si alguien dice, no, pero Jesucristo es un ser creado, de hecho es el arcángel Miguel? ¿Cómo usted lo va a refutar? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a hacer su apologética, o sea, la defensa de la fe? ¿Cómo? Pues con las Sagradas Escrituras, así como Cristo Jesús nos enseñó, ¿se acuerdan? En el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. Tres veces el Señor Jesucristo le dio, pues ahí ese golpe fuerte a Satanás. Y bueno, ya usted sabe que ni Satanás ni los demonios toleran las Sagradas Escrituras. Alguien por ahí me preguntó, ¿y cómo puedo sacar un demonio de una persona que está endemoniada? Vea, eso, a usted no lo llamaron a sacar demonios. O sea, no se atribuya algo que fue dado a los apóstoles y al grupo de los 70 en su tiempo específico. Ahora, ¿quién tiene todo el poder y la autoridad al día de hoy? Cristo Jesús, Mateo 28, 18. Él lo dijo, toda autoridad y poder me ha sido entregada y dada a mí, tanto en el cielo como en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, si usted le predica la palabra de Dios a la persona que está ahí, con su familiar, el cual está endemoniado, vea, los demonios se van por su propia cuenta. Usted tranquilo, usted solo predique la verdad. Si a Dios le place, los demonios se van, mis hermanos. Pero usted no es que va a hacer esos actos de chamanería y hechicería que es muy común en todas estas sinagogas de Satanás, en donde atan, desatan, decretan, cancelan y hacen todo así que yo declaro, así no, o sea, porque hasta se besan los dedos algunos. Yo declaro que en el nombre de Jesús yo te saco los demonios. ¿Y qué cree usted que va a pasar? Los demonios se le van a reír en la cara. Es más, van a hacer hasta el show, el simulacro de que, uy, ya quedó liberada la persona. ¡Mentira! Ningún cristiano puede ser endemoniado. ¿Cómo puede caber en una misma persona el Espíritu Santo, el cual es el sello de Dios? ¿No, verdad? La promesa. Quien garantiza la salvación. ¿Cómo puede estar en la misma persona el Espíritu Santo y por otro lado el demonio o el espíritu de andar mirando mujer ajena? Tiene que arrepentirse. Deje de mirar TikTok a las 2, 3 de la mañana para mirar mujeres ahí que están saliendo ahí, que se están maquillando. Deje de hacer ese tipo de cosas. No le dé chance, no le dé la oportunidad a la carne. Así que mis hermanos, Dios bendiga a Cristina Flores. Un abrazo a la distancia. Bueno, mis hermanos queridos, quiero saludar a nuestra hermana y diaconisa, no es pastora, por si acaso. Nuestra hermana diaconisa de diáconos, palabra griega que significa servidor o servidora. Nuestra hermana Vanessa Rossi, también nuestra hermana Olguita Pérez. Olguita Pérez, Dios mío, batallando allá en Argentina. Vanessa Rossi en Argentina, Olguita Pérez en Venezuela. Batallando ambas ahí, compartiendo el mensaje a toda criatura. Ahí está que le dan las volantes, incluso los tratados. No quiero nada, no pelee. No le quieren aceptar las volantes, no pelee. No es problema suyo. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no convence de pecado a nadie. Tranquilo. Oiga, que mi hijo está enfermo. ¿Usted puede orar? Claro que podemos orar por su hijo. Pero nosotros no hacemos ningún acto de chamanería. Nosotros no curamos, pero perdóneme la expresión, quizás suene un poco fuerte. No podemos curar ni un perro con sarna en la calle. Perdóneme que sea un poco expresivo. Pero nosotros no tenemos esa autoridad, esa exousia para curar absolutamente a nadie. Así le pase todo el aceite de oliva, que está caro, por cierto, aquí, sobre todo aquí en New Jersey. Así le pase aceite de oliva al muchacho que está con cáncer, mi hermano, usted no lo va a sanar de cáncer. Pero sí es nuestra obligación moral y espiritual orar por ese muchacho. Y ojalá que el Señor prepare el corazón de ese muchacho para que reciba el mensaje de salvación, se arrepienta. Acuérdense el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no tuvo chance de bajar a las aguas bautismales, sino que ¿qué?
El ladrón en la cruz fue convencido por el Espíritu Santo, fue llevado a arrepentimiento, reconoció que era un pecador y también reconoció como consecuencia de su nuevo nacimiento de que el Señor Jesús es pues verdaderamente Dios. Le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero imagínense. Pero bueno, habiendo hecho esa introducción, mis hermanos queridos, habíamos visto en la clase pasada o en la transmisión pasada el versículo 17. Yo quiero repetir el versículo 17 donde dice, y todo lo que hacéis. Escúchelo bien, que es muy importante. No profundizamos mucho en ese versículo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto no quiere decir, porque hay gente que va a malinterpretar, sobre todo personas pues, que no conocen el Evangelio. Ellos van a decir, todo lo que hacéis, entonces, o sea, si voy a saltar un banco, pues tengo que agradecer al Padre Celestial en el nombre de Jesús. No, eso no es así. O sea, vamos leyendo todo el contexto para ver de qué estamos hablando, porque parece mentira, parece broma, pero también hay delincuentes que asaltan. Y gracias Dios mío, porque hoy pues por lo menos pude entrar a ese banco, Banco de América, Banco Venezuela, Banco Colombia, qué sé yo. Hay delincuentes, hay personas porque no conocen el Evangelio. Pero ustedes ya están entendiendo que en el contexto que ya venimos viendo, pues está hablando a los cristianos. Todo lo que nosotros hagamos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted va a trabajar, usted dele gracias al Padre Celestial porque por lo menos lo han considerado para ese trabajo. Si usted va a predicar inclusive, dele gracias a Dios porque cuánta gente se prepara bastante y no hay pero quien lo escuche. Nadie quiere escucharlo. ¿Cuánta gente? Hay gente que está muy bien preparada y sin embargo pues no le va, pero ni la misma familia cree en él. Tengan mucho respeto por las escrituras, por favor, agarre la confianza con el Padre Celestial. Padre, aunque sea dos personas, estas dos personas que tú me has enviado, quiero que sepas que estoy agradecido contigo. Porque te ha placido a ti que esas dos personas, que yo no sé si a la final aceptarán el mensaje los dos. Eso no es problema nuestro. Deje ese problema al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, no nosotros. Nosotros no convencemos absolutamente a nadie, ni a nosotros mismos. Bueno, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso para hacer una recapitulación de lo que vimos en el estudio anterior. Ahora sí, mi hermana Rubí Valencia, bienvenida. Versículo del 18 hasta el último versículo, y lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, abrochen vuestros cinturones. Vamos a empezar con el versículo 18, el cual empieza diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Cuando el texto menciona estad sujetas, la palabra griega ahí, escúchelo bien, mi hermano querido, hupotasete, es un presente imperativo en voz media del verbo hupotazo.
con H al inicio, sino que el H suena medio como J. Hupotazo, con doble S, hupotazo. Lo tienen en pantalla. No, mi hermano, no lo veo. Tranquilos. Cuando ustedes vuelvan a ver esta transmisión por diferido, ustedes van a ver la palabra en el original griego. Mi hermano, ¿y por qué el original griego y si yo tengo la Reina Valera en español? Bueno, pues el Antiguo Testamento fue, esto ya lo he mencionado, pero por si acaso, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y hay ciertos textos que son pues en arameo y el Nuevo Testamento en griego, por si acaso. Pero a veces no entendemos algo, pues necesitamos ir al contexto directo, contexto histórico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a pesar de eso no entiendo algo, pues ya me voy al original, por si acaso, ¿no? Bueno, el presente imperativo sugiere la idea de continuidad y la voz media significa que el sujeto participa de la acción. Así que lo que el apóstol Pablo dice es: casadas, sujetaos por vosotras mismas a vuestros esposos. Es decir, las esposas deben ocupar por voluntad propia, lo voy a repetir, por voluntad propia, sin ser obligadas, el lugar de sujeción a sus respectivos esposos. Oiga, pero él es un borracho. Espérese, no se me adelante, por favor. Ya vamos, por favor. La razón de aquí es que tal obediencia conviene en el Señor, estando ¿qué? Estando en armonía con su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Por tanto, una esposa cristiana tratará gustosamente de regular su conducta en armonía con este mandamiento. Y no comenzará a pensar que la igualdad en su estado espiritual delante de Dios y la gran libertad que ahora posee como creyente le da el derecho de olvidarse del hecho de que en su sabiduría soberana Dios ha hecho a la pareja humana de tal forma que es natural para el esposo guiar y para la esposa seguir. Para él ser agresivo, espérese, agresivo en el sentido favorable, por supuesto, y para ella ser receptiva. Para él hacer inventos y para ella usar los instrumentos que él inventa. Un complemento que avanza pero en armonía y, mis hermanos queridos, con Cristo a la cabeza. Recuerden lo que dijo el Señor: lejos de mí. ¿Qué dijo el Señor? Lejos de mí, nada pueden hacer. Absolutamente, mis hermanos, hacemos el ridículo. Familias que intentan hacer o avanzar en una relación y sacan al Señor Jesús de la ecuación, mis hermanos, tarde o temprano esa relación está condenada, vea, a separarse. Y terminan mal en algunos casos, pero bueno. Y ya ustedes saben el resto, ¿no? Los hijos de por medio, con quién se queda con el papá, con la mamá, y después viene el child support, no sé cómo lo llaman en otros países, manutención, creo que le llaman, demanda de manutención y todas esas cosas. Pero horrible. Y aquí el tema no es dinero. Aquí el tema es que los hijos crecen en un hogar disfuncional. Triste, mis hermanos. Triste. Por tanto, como decía, una cristiana tratará gustosamente de regular su conducta en armonía con su esposo. Si el esposo dice el día de hoy: mira, yo me voy a sentar y quiero planificar cómo va a ser nuestras inversiones en 5 años. Y la esposa, pues obviamente va a tener que apoyarlo, secundarlo, está sujeta, está sumisa a su esposo. Y van juntos, como una sola carne, ya vamos a ver eso, juntos apuntando a un mismo horizonte. Yo he visto parejas que van a planificar cómo nos vamos a proyectar en 5 años. Yo he visto parejas que antes de empezar ahí, de sentarse se sientan a la mesa y antes de empezar a hacer la planificación: Padre Santo, ponemos en tus manos este proyecto que queremos hacer. No es que el hombre va a avanzar solo, o la mujer: mira, tú haz tu billete y yo hago mi billete. Tú haz lo tuyo y yo hago lo de acá. No, mis hermanos queridos, no. Por tanto, cualquier intento de cambiar este orden es desagradable a Dios. ¿Por qué debe incitarse? Pregunta clásica. ¿Por qué debe incitarse a la mujer a hacer cosas contrarias a su naturaleza? A su propio cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán. O sea, estoy yendo pues ya a la parte, al origen de todo esto, ¿no? Su mismo nombre, Ish o Isha,
se deriva del nombre de El, Ish. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 23. Adán redefinió el nombre de ambos como Adán y Eva. Acuérdense que a Adán, Dios le dio la capacidad de hacer la taxonomía. Esto es el hecho de ponerle nombre a cada cosa. Pero Adán redefinió el nombre de ambos como Adán y Eva. Génesis 3:20. Recordar que Dios le dio el nombre a Adán, o mejor dicho, le dio el nombre de Adán a ambos. Si mi hermana Rubí puede leernos Génesis capítulo 5 versículo 2. Y esto es clave, mis hermanos queridos. Esto es clave. Génesis capítulo 5 versículo 2. Y ya vamos a ver por qué. Mi hermana Vanessa dice, hay hombres que le reclaman con la Biblia. No hay que orar para que Dios los ayude a hacer lo que claro, tenemos que orar para que ayude el Padre Celestial a lo que ya está escrito. Ok, mi hermana Rubí Valencia, Génesis capítulo 5, versículo 2. ¿Cómo fueron llamados esta pareja? Cuéntenos. Sí, dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Cómo los llamó? A los dos. ¿Cómo los llamó? Adán. Exactamente. Génesis capítulo 5, versículo 2. Usted lo acaba de leer, mi hermana querida. ¿Y por qué? Bueno, yo les voy a decir por qué. Para Dios, en un matrimonio, ambos son una sola carne. Para Dios, ambos son una sola carne. Claro, la responsabilidad como cabeza recae sobre él, ¿no? Porque fue obviamente el primero en ser creado, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esos detalles ahí. Pero solo cuando la esposa reconoce esa distinción básica y actúa en conformidad a ella, puede ella ser una bendición para su esposo. Y puede ejercer una influencia graciosa, muy poderosa y benéfica sobre él. Y puede promover no solo la felicidad de él, sino también la suya propia. O sea, todo fluye en armonía. Cristo a la cabeza. Qué lindo, ¿no? Cuando el texto menciona como conviene en el Señor, mire que ahí el paralelo en Efesios tiene como al Señor. La versión Dios habla hoy dice, pues este es su deber como creyente en el Señor. Los creyentes debemos tratar a otros en manera amorosa y sumisa. No porque otros lo merezcan, sino porque somos cristianos. El Espíritu permite que la humanidad caída redirija su preocupación por sí mismo o preocupación por los demás, como lo hizo Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 lo corrobora, versículos 14 y 15, y primera de Juan 3, 16. En este contexto y sus paralelos, sumisión era entre parejas casadas. La sumisión de estar sometido. Era entre parejas casadas. No hombres, no mujeres por individual. Ni tampoco en general. Bueno, el principio del hombre como la cabeza del hogar está declarado en muchas partes de la Biblia, comenzando con Génesis 3. Sin embargo, la posición del hombre como la cabeza está caracterizado y comandado. O sea, imperativo presente. Esto es ser sacrificial, de darse a sí mismo con amor, así como el de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25 y también Efesios 5, versículo 28 y 29. El ser la cabeza del hogar en el Nuevo Testamento es ser un siervo. Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 27 y también Mateo 23, versículo 11 lo corrobora. En nuestros días la palabra sumiso lamentablemente es un término negativo y sexista, pero originalmente era un término militar que se refería a obediencia basada en la cadena de mando. En el Nuevo Testamento, sin embargo, era usado a menudo de las actitudes de Jesús hacia sus padres terrenales y su Padre Celestial. Acuérdense que el Señor fue obediente. ¿Qué ejemplo que nos dio, por cierto? Lucas capítulo 2, versículo 51 nos corrobora. Primera de Corintios 15, 28 también lo corrobora. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 muestra que es un principio universal, espiritual, conectado a la vida llena del Espíritu.
Así que esa expresión como conviene en el Señor significa lo que es propio en el sentido ético o aquello que es correcto. Lo correcto, o sea, lo propio en el Señor, es que las esposas se sometan gustosamente a sus esposos, no como una obligación, no como una carga, sino como algo dispuesto por Dios, así como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre Celestial. Versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La versión Reina Valera del año 1960 dice: y no seáis ásperos con ellas. Otras versiones de la Biblia dice: y nunca las traten ásperamente. Este es un imperativo presente medio con una partícula negativa, la cual usualmente significa parar o detener una acción que ya está en progreso o en proceso. Y podría decidirse más cáusticamente: ustedes mismos paren de ser unos amargos. O sea, para mejor entendimiento. En el contexto bíblico de una sola carne, el matrimonio en el cual el marido trata a su esposa en una manera amorosa se bendice a sí mismo y viceversa. El amar a su pareja es, en un sentido, amarse a sí mismo. Cuando el texto menciona amad a vuestras mujeres, el verbo amad está en el presente imperativo, lo cual da una posible traducción: maridos, no dejéis de amar a vuestras esposas. El apóstol da aquí un segundo mandamiento o exhortación: y no seáis ásperos con ellas. Donde la expresión ser áspero es la traducción de un verbo que significa amargar o hacer amargar. Y como les dije anteriormente, lo que en realidad Pablo dice a los esposos es: y no caigáis en el hábito de ser amargos con vuestras esposas. Apocalipsis lo corrobora. Apocalipsis capítulo 8 versículo 11. Apocalipsis 10 versículo 9 y 10. Pero mis hermanos, lastimosamente, ese es un pecado muy común por parte de los esposos. En algunas ocasiones, ¿no? No estoy diciendo ni generalizando. No digo todos, pero muchos de ellos caen en este problema. Más aún si no son cristianos. El mandamiento no implica que las esposas son inferiores a sus esposos, como sucedía en los círculos no cristianos, donde las esposas, y de hecho la mujer en general, era considerada como seres inferiores. Entre los griegos, a pesar de su alto grado de cultura, las esposas comúnmente no se consideraban como iguales, ni siquiera como compañeras de sus esposos. O sea, eso era peor todavía. Los romanos también consideraban a sus esposas como intrínsecamente inferiores. El filósofo judío Filón, que fue grandemente influenciado por la filosofía griega, consideraba a mujeres como egoístas, celosas e hipócritas, y a los hombres casados ya no como libres, sino como esclavos. Imagínense. Es el amor, mis hermanos queridos, a su esposa como una hermana en el Señor, lo que actúa como una influencia moderadora sobre el ejercicio de autoridad por parte del esposo. Es verdad, y escúchelo bien, es verdad que la responsabilidad primaria en cuanto a la decisión final sobre algún asunto recae sobre el esposo, pero el método por el cual se llegue a esa decisión deja suficiente lugar para la mutua deliberación y la persuasión amable, en el curso de la cual a veces las conclusiones tentativas del esposo prevalezcan al fin, y otras veces la de la esposa, habiendo llegado a ver el esposo que ella pues tenía la razón. Ahora, escuchen la pregunta. ¿Se han preguntado en algún momento de su vida por qué existen las señoritas de pañuelo verde? Ustedes tienen que haberla visto pues ahí, sobre todo en las plazas, que están gritando que ni una más, y que mi cuerpo, que yo decido, mi cuerpo, que la culpa no era mía, sino era tuya, y etc. Ustedes tienen que haberse preguntado, ¿no? ¿Por qué existen las señoritas de pañuelos verdes? Tantos varones como estas señoritas no entendieron, o mejor dicho, malinterpretaron el hecho de que el varón es la cabeza del hogar. Ahora, ¿se han preguntado por qué hay predicadoras?
entre comillas, feministas, mejor dicho, feminazis, quizás suene un poco fuerte, ¿no? Que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Ustedes se han preguntado? De esas que dicen que si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo, y promueven de una manera indirecta la separación o el divorcio. ¿Ustedes se han preguntado por qué? Mis hermanos nunca entendieron la sujeción al esposo. Ahí los vemos predicando con toda sutileza, con una voz así tan bonita, camuflando ese veneno con los textos bíblicos. Ahora, y aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo se supone que una mujer debe someterse a su esposo si este es un irresponsable, que no toma las riendas ni tampoco inculca o educa a su familia a andar en las cosas del Señor? ¿Cómo quieren los varones o los esposos que la mujer se someta, pues, si es un borracho, si es una persona que grita mucho, que es una persona injusta, que no le da un trato justo, que la ofende cada vez que no coinciden en algún tema específico? ¿Cómo se supone que se va a someter esa esposa que Dios en su misericordia ha permitido que usted la tenga? Vamos a interactuar un poco con los hermanos. Mi hermana Rubí, Dios me la bendiga. Vamos a hacer una pregunta ahí para interactuar con la gente, con los hermanos. ¿Cuál usted cree que pueda ser una causa por la cual existan estas señoritas que se hacen llamar pañuelos verdes? ¿Cuál? ¿Qué problema pudo haber pasado ahí? Cuéntanos, mi hermana Rubí. Abra su corazón, coméntenos. Bienvenida sea usted a interactuar. Buenas noches, hermanos. Pues creo que la mayoría de las veces es por esa falta de entendimiento entre las parejas y que la relación se vuelve ríspida, áspera y acaba en situaciones pues muy poco agradables, ¿no? Pero esto ocurre precisamente porque no se tiene a Dios en la ecuación, como bien dice el hermano. O sea, si se tuviese una sujeción primeramente al Señor, pues todo marcharía. Obviamente habría tal vez alguna discrepancia, pero todo se solucionaría bajo la luz de la palabra, ¿no? Sin embargo, pues existe todo ese tipo de situaciones. Algunas manifestaciones de este tipo no son del todo injustas, pero es precisamente por la ausencia de Dios en la vida de las personas. ¿Usted cree que estas personas también de una manera directa o indirecta han sufrido abuso en sus hogares, ya sea por parte de sus propios padres o por parte de sus ex esposos? ¿Qué opina usted, mi hermana? Pues muy probablemente así es. Muy probablemente así es, aunque también hay mujeres que se suben a este tren sin haber padecido ninguna situación de estas. Entonces, más bien es por ideología. Perfecto, gloria a Dios por esa posición que mi hermana hace. Muchas gracias por ese aporte. Mi hermano Eleazar, Dios bendiga a los hermanos allá en Venezuela. Mi hermano Eleazar, ¿puede activar su micrófono ahí? ¿Usted por qué cree o qué opina o cuál cree que sea el causante o el detonante para que estas señoritas que se hacen llamar pañuelos verdes no se hayan sujetado o hayan sido sumisas a sus esposos, las que tuvieron, pues no? Porque como dijo la hermana, algunas pues simplemente están por ideología pura. Cuéntenos, mi hermano querido, ¿qué opina usted? Bienvenido a interactuar. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad, hermano David. Bueno, realmente, hermano, es como dice la hermana Rubí, son personas que no tienen a Dios pues en su corazón, no se rigen por las santas escrituras que nos dejó el Padre, pues. Entonces, no teniendo a Dios en el corazón, lo hacen bajo su propia concupiscencia. Y entonces, ¿qué sucede? Son resentidas por cosas que le han pasado o al padre, mediante el padre, el esposo, o a veces incluso ellas mismas se resienten no por algo que le pasó a ella misma, sino que a una amiga le pasó y ellas se suman y dicen, oh, sí, me sumo a esto, ¿ve? Y no van a lo que es a la escritura, pues como tal. Es lo que se puede ver. Bueno, aunque también viendo la historia, lo que dice
usted, hermano David, la parte judaizante, los romanos, cómo eran los hombres, ¿ve? Entonces, se agarran de allí, pues, ¿me entiendes? Se agarran de allí y más aún muchos hombres también que no están con Cristo en el corazón y tratan a las damas, no las tratan como vaso frágil, que son las damas, nuestras mujeres, pues, y entonces todos nos meten en un mismo saco, ¿ve? Y entonces de ahí se van, pues. ¿Ve? Y de allí parte también y se suman el ataque que estamos teniendo ahorita, de que, bueno, mira, mejor es entonces mujer con mujer y hombre con hombre, y por ahí se van, se extiende por ahí más. Sí. Sí, es Esa- verdad, o sea, ya se van al otro extremo, es verdad. Si alguien más quiere aportar para continuar, mi hermano Gustavo, Dios lo bendiga, mi hermano Gustavo, no sé en qué parte del mundo estás, pero te mando un abrazo grandísimo. Bendiciones, mi Muchas hermano. gracias, Pastor Silva. Soy de Venezuela, pero estoy ahorita en Perú, Lima. Bienvenido, mi Allá, hermano. gracias, Pastor. Pastor, quería acotar algo y perdóneme si es que me equivoco. Yo apenas soy nuevo en el grupo de Biblia Libre, así que le pido comprensión. Eh, Le hablo de las feministas porque, bueno, los lugares donde radico hay muchas. Y concuerdo con las personas, las dos personas, los dos hermanos que han estado hablando. Primero es por resentimiento, porque hay un dicho que es cierto, al que lo pique una serpiente, después ve un lagarto y se asusta. Muchas de ellas han tenido traumas que se dividen en abuso físico, incluso abusos sexuales. También muchas veces no han sabido escoger con qué tipo de hombre se meten. Normalmente ahorita vemos una sociedad en donde se está tratando de quitarle la masculinidad al hombre. O sea, mejor dicho, usted sabe que Dios a nosotros nos puso como cabeza. Entonces vemos que tratan de quitarle ese lugar al hombre. Vemos hombres feminizados, vemos hombres sumisos, vemos hombres que ya no toman el lugar de líder y que no ofrecen seguridad a una mujer, porque no sé mucho de esto, pero creo que la mujer busca seguridad en un hombre que la guíe, un hombre que esté a la vanguardia y que pueda ser un líder de familia. Entonces vemos mujeres que no ven eso en los hombres y se van a ese movimiento. Veo mujeres también, como dice la hermana, que se suben al tren y no saben. Yo le pregunto a muchas feministas, ¿por qué tú estás acá? No, porque las mujeres están oprimidas, pero si, no, si tú te pones a ver, el 80% de muertes aquí en Perú son hombres. Entonces vemos que solamente es por ideología, pero muchas de las mujeres que están ahí metidas es porque tuvieron una mala experiencia con un hombre, pastor, ya sea en todo tipo, una mala relación, un abuso o en el hogar. Y eso es lo que yo puedo acotar desde mi punto de vista, Pastor Silva. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, por ese gran aporte. Ahora, es importante aclarar, mis hermanos queridos, que el hecho de que estas señoritas de pañuelo verde estén paradas en las plazas y estén protestando y que yo decido por mi cuerpo y algunas pues ya se van al extremo y cometen abortos y todo este tipo de cosas. Y mis hermanos, es igual o son iguales seres humanos de naturaleza caída, al igual que todos nosotros, mis hermanos, también necesitan ellas que les prediquemos de Cristo. También necesitan ellas que le llevemos el mensaje de salvación. Ellas también necesitan que nosotros oremos por ellas. Mis hermanos, qué traumático tiene que ser para estas señoritas el hecho de que Dios le dio la oportunidad de ser madres y ella encerradas en su ego, porque escuche bien, ahí viene el ego, el yo. Cristo Jesús es el egomai, el gran yo soy. Pero ¿qué pasa? Que ellas quieren sacar al Señor de la ecuación y quieren decir, yo puedo decir por mi cuerpo, y hablan todo en reflexivo. Yo decido, es mi cuerpo, es mi vida, yo. ¿Qué dijo el Señor? Se cumple ahí. Ahí ustedes ven, es evidente que el Señor no estaba mintiendo. Lejos de mí, nada pueden hacer. Vamos todos, me incluyo, lejos de Cristo Jesús, vamos a hacer el ridículo. Vamos a estrellarnos. Y mis hermanos, las consecuencias del pecado, mis hermanos, es dolorosísimo. Y en el caso de estas señoritas que algunas toman ya una situación extrema, como llegar al aborto, algunas quedan pues ya con un problema internamente. Ya no pueden tener hijos nunca más. Y imagínense que
en un futuro, Dios en su misericordia le abre el entendimiento a una de estas señoritas, la convence de pecado y ella recibe al Señor. ¿Qué he estado haciendo? Sí, ya, recibiste al Señor, cristiana, vas a la iglesia, compartes el mensaje, todo lo que tú quieras. Es evidente que eres cristiana ahora, ok, pero ¿qué pasó? Pero ya no puedes tener hijos. Hay consecuencias, mis hermanos, parte del pecado, que es irreversible. Así que, mis hermanos queridos, ven la importancia de orar por ellas, al igual que pues cualquier otro pecado, como el pecado de la borrachera, el pecado de la irresponsabilidad paterna. ¿Cuántos hombres regando hijos? Ahí dejo un hijo por ahí y dejo otro por acá también, dos por aquí, dos por allá, y le dejo en par, ¿no? Dos aquí, dos allá, como para que no se peleen entre ellas, ¿no? Así más o menos. O sea, hay hombres también que son irresponsables. ¿Cómo quieren estos caballeros intentar que la esposa se someta o se sujete a él como cabeza del hogar si tienen esta situación de tener doble vida? ¿Cómo? No dan los cálculos, mis hermanos. Se supone que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Imagínense el templo del Espíritu Santo que tenga hijos regados por allá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Mi hermano, o sea, por favor. Y por último, no, o sea, no estoy diciendo que la persona que en algún pasado tuvo un matrimonio, tuvo sus hijos, lo que sea, y ahora pues no funcionó y de repente tiene otra familia, está bien, uno puede, o sea, si Dios le permite rehacer su vida con otra persona, mi hermano, pero no se olvide que uno se puede separar, se puede divorciar de su ex pareja, de su ex esposa, si es que ya no tienen nada, si es que intentaron y agotaron hasta las últimas instancias. Usted puede separarse, divorciarse, todo lo que usted quiera, pero usted no se va a divorciar de sus hijos. Sea responsable, asuma esa responsabilidad. Una evidencia de que verdaderamente un cristiano, porque yo no estoy diciendo que el cristiano no puede pasar por una situación así. Bueno, yo tuve un divorcio, caramba, Señor, perdóname, yo tuve este divorcio, no funcionó, agoté las últimas instancias, pero ya tú ves, ella no quiso regresar conmigo, ella está con otra pareja, está con otro hombre, se volvió a casar, pero tengo yo acá una nueva relación, una nueva familia, una nueva esposa. Yo no me quiero separar del amor de mi hija o de mi hijo o de mis hijos, no sé cuántos lo haya tenido en el primer compromiso. Sea responsable. Y una manera de evidenciar que verdaderamente esta persona es cristiana, que todos podemos pasar por una situación así de crítica, una manera de evidenciar es que es responsable con sus hijos. Mentira que es cristiano si tiene una nueva relación y allá tú verás quién te mantiene tus hijos. Mentira que es cristiano. Porque la misma escritura dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Y ese es peor que un incrédulo, dice textualmente la escritura. ¿Usted quiere que su esposa se someta? Pues mi hermano, evidencie el fruto del Espíritu Santo. Y si usted es un cristiano pues que todavía tiene sus pecados y está tratando, Padre Santo, ahí vienen las damas, ¿no? Por favor, ayude a su esposo. No lo acribille ahí mismo, sino que siempre hágase la pregunta: ¿qué puedo hacer para ayudar a mi esposo en una situación en la cual él está luchando con ese pecado? Sea cual sea el pecado. ¿Cómo puedo yo como esposa ayudar a él? ¿Cómo puedo yo ayudar a que él se levante? Bueno, no se va a levantar solo para empezar. Es el Espíritu Santo quien regenera. El Espíritu Santo quien restaura esas vidas. Cuando dice versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres. Mire, cuando el versículo dice este texto, este es un imperativo presente activo que implica continúen siendo obedientes. En Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, este mandato se relaciona con Éxodo capítulo 20, versículo 12 y Deuteronomio 5, 16. Honra a tu padre y a tu madre. Y en ese contexto, porque esto agrada al Señor, se relaciona al mandamiento para los hijos cristianos. Mis hermanos, recuerden que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es un tipo y sombra que también cuadra de manera armoniosa con el Nuevo Testamento.
Si en el Antiguo Testamento teníamos a los israelitas, o teníamos en el Éxodo 20, ¿no? Que dice, honra a tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento también lo tenemos. Si en el Antiguo Testamento amarás a Dios con todo tu corazón, en el Nuevo Testamento también. Lo único que no se ve en el Nuevo Testamento, que estaba estipulado en el Éxodo 20, es acuérdate del día de reposo. Ajá, ¿por qué no dice en el Nuevo Testamento acuérdate del día de reposo o sábado? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no? Cuéntenos, mi hermano, no sé, mi hermano Eleazar. Escuche la pregunta. ¿Quién es el Shabbat? Que significa reposo. ¿Quién es el Shabbat de los cristianos? ¿Es un día específico de la semana o es una persona? Y si es una persona, ¿quién es el Shabbat de los cristianos? Ok, hermano David, el centro de la Santa Escritura, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para que nosotros viviéramos. De verdad que Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la deidad completa, que es lo que hemos aprendido acá en Colosenses, ese es nuestro sabbat, ese es nuestro reposo, nuestro Señor Jesucristo, nuestra primicia. En Él nosotros reposamos. Todo lo que nosotros reposamos todos los días en el Señor. Ese es nuestro reposo, hermano. Aleluya. Y eso también es un deber. Un deber de nosotros como cristianos. Se le cae el mundo a pedazos. Tranquilos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo vencí al mundo. Juan 16:33. Y Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 y 8 dice, por nada. No dice, bueno, por la renta nomás, o por el pago del seguro del carro, o por los alimentos. Solo preocúpate por eso. El resto, no, dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardará nuestros corazones, no en el día de reposo, sábado, no. Guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Ahí está el Shabbat. Pero bueno, esta frase equivale a decir, estad siempre en el hábito de obedecer a vuestros padres. Recuerden una cosa, indistintamente si el padre es una persona no cristiana, llámelo, no, él es un testigo de Jehová, no, mi padre es un neopentecostal, no, mi hermano, indistintamente de que si su padre es cristiano o no, nuestra obligación moral y espiritual es orar por ellos. Porque no sabemos si Dios en su misericordia más adelante los levante de esa muerte espiritual y evitará que ardan por la eternidad. Así que indistintamente mi padre es neopentecostal. ¿Qué nos importa? Tenemos que llevar el mensaje igual y orar por ellos. Clavar las rodillas por ellos, mi hermano. Si Dios da la vida eterna, pues por método de Descartes, ¿qué sería lo contrario? La condenación eterna. Si hay una vida eterna, hay una condenación eterna. Bueno, el verbo obedece. El verbo obedece ahí es hupakoute. Hupakoute. Que literalmente significa escuchar en sujeción o escuchar a alguien que habla desde arriba. De modo que el que escucha tiene que alzar la vista. Noten que a los hijos se les da un mandamiento de ser obedientes. Pero a las esposas se les pide que sean sumisas. En ambos casos son las familias cristianas las que son dirigidas y dirigidas obviamente pues en las cosas del Señor, Cristo a la cabeza. Un tema que es difícil de reconocer entre este y nuestro día es ¿cuántos años tienen los niños? En la cultura judía, mire, un niño se hacía responsable a la ley y podía casarse a los 13 años en la cultura judía. A los 13 años, mientras una niña a los 12. Cultura judía, apunte eso. En la cultura romana, un niño se convertía en hombre a los 14 años y en la cultura griega a la edad de 18 años. Uno de los vicios del paganismo es la desobediencia a los padres y caracteriza la creciente maldad de los últimos tiempos. Romanos capítulo 1, versículo 30 lo corrobora y también 2 Timoteo 3:2. Si ustedes ven una familia supuestamente cristiana, en donde la esposa no se somete y en donde los hijos hacen todo lo que le venga en gana, viviendo como que sin Dios y sin ley, mis hermanos, cuestiónense si verdaderamente es una familia cristiana. Y eso es aplicable para cualquiera de nosotros. Cuestionémonos si verdaderamente son cristianos.
No, pues que vamos a la iglesia ahí de, no sé, lugar de su presencia. O esas iglesias ahí emergentes, o esas iglesias neopentecostales donde abren los cielos y baja el fuego. Y llegan a la casa y llegan pero comportándose peor que el mismo demonio. Cuestiónense si verdaderamente es una familia cristiana. Cuestiónense. El engaño destructor del alma que quisiera abolir toda autoridad paterna, pues la sola palabra, o sea, la autoridad, es anatema en algunos círculos educacionales. De tal forma que los niños ya no necesitan hacer caso a la instrucción de su padre o a la enseñanza de la madre. Está en oposición directa a la clara enseñanza de la Escritura. Los padres creyentes no infligen sobre sus hijos la crueldad de decir que ellos pueden hacer lo que les plazca. De acuerdo con la Escritura, mis hermanos, y con la experiencia, los niños no solo son inmaduros, sino también tienen una naturaleza pecaminosa y son incapaces por naturaleza de escoger lo que es bueno. Salmos capítulo 51, versículo 5 lo corrobora. Versículo 21. Padres, no exasperéis. Voy a repetir. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando el texto menciona eso, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ese es un imperativo presente activo con una partícula negativa que significa, ya saben, ¿no? Parar una acción que ya está en proceso. O sea, pare de exasperar a sus hijos. Los creyentes deben manejar sus relaciones diferentes por su cometido máximo hacia Cristo. La discusión de Pablo de las relaciones apropiadas en el hogar era radicalmente positiva en sus días. Pablo se dirigió directamente a la persona con poder cultural y autoridad, es decir, esposos, padres y amos de los esclavos, y los amonestó a tratar a aquellos que estén bajo ellos, o sea, esposas, hijos y siervos domésticos, con dignidad y amor cristiano, pues ellos eran administradores de Dios, no sus dueños. Es exactamente también lo que nosotros debemos hacer. No porque nuestra esposa debe estar sometida a nosotros como cabeza del hogar, varones, pues no tampoco nosotros vamos a abusar de eso, mis hermanos queridos. No porque nosotros tenemos, por ejemplo, empleados que trabajan con nosotros. No, en otros países, pues quizás suena un poco fuerte esa palabra, ¿no? Pero no porque tengamos personas que trabajan para nosotros, vamos a llamarlo así, pues no vamos a abusar de ellos. Se supone que somos cristianos, debemos ser en lo que podamos tratar de ser justos. Escuche a sus empleados, escuche, dime una cosa, ¿qué te aqueja, qué te aflige? He visto que has bajado en tu rendimiento laboral. ¿Qué está pasando? Y escuche esto, ¿existe algo en que yo, como tu empleador o patrón, pueda hacer para ayudarte a que pueda mejorar tu rendimiento laboral? ¿Existe algo en que yo pueda hacer? Conversa conmigo. Sé sincero. Vea, si usted quiere, tomémonos un café. Conversemos, dialoguemos. Mi hermano, de eso se trata. No es que nosotros por ser ahí, no, el jefe. Y usted va a abusar. Imagínense. Una de las características más sobresalientes de estas breves exhortaciones es su carácter recíproco. Al prescribir las relaciones domésticas que dan gloria a Dios, Pablo no realza el deber de las esposas a expensas del deber del esposo, el de los niños a expensas de los padres o el de los esclavos a expensas de los amos. Fuera de la revelación especial casi no se ve este equilibrio, pues con frecuencia el deber del primer miembro de cada grupo queda subrayado y poco o nada se dice en cuanto al segundo miembro. En la antigüedad, cuando las cosas iban mal, se amontonaba toda la culpa sobre las esposas, niños y también sobre los esclavos. Le echaban la culpa a ellos, mis hermanos. No es pecado equivocarse. Nosotros como seres humanos, pues en nuestra propia naturaleza, le huimos a reconocer nuestros errores. Pero como cristianos, escúchelo bien, como cristianos, tenemos la obligación moral y espiritual de reconocer que nos hemos equivocado. Incluso a veces hasta con nuestros hijos. A veces hasta se nos pasa la mano.
intentando nosotros educarlos o corregirlos, se nos pasa la mano. Intentando o tratando de hacer que nuestra esposa sea sumisa o se mantenga bajo sujeción a su esposo, a veces se nos pasa la mano, mis hermanos. Ninguno de nosotros, que levante la mano quien es perfecto, por favor. Menos el hermano Gustavo que se está acomodando la... Que levante la mano quien crea que es perfecto y puede en su propia naturaleza hacer que la esposa se someta. Mi hermano, todos en algún momento fallamos. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer, mi amor, esposa mía, no sé cómo le llama, el día de hoy, intentando hacer las cosas bien, he cometido este error. Perdóname, discúlpame. Mi hermano, usted tiene que conversar con su esposa, su compañera, la compañera de su juventud que Dios le ha dado, le ha permitido. La única que le puede aguantar y escuchar en un momento cuando usted está caído, incluso hasta emocionalmente. Ahí la única que le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes, esposo mío o esposa mía? ¿Cómo te sientes? No, me dice, clavemos las rodillas al piso en estos momentos. Vamos a conversar con el Padre. Indistintamente si usted ve que no hay solución a un problema, clave las rodillas al piso. Y va a ver, mire, con esa actitud usted va a ver que va a haber sujeción, usted va a ejercer bien su rol como cabeza del hogar y obviamente pues Cristo a la cabeza. Pero si Cristo no está a la cabeza, mentira que va a haber ahí sujeción por parte de la esposa, que el esposo va a intentar hacer las cosas de manera correcta, honesta, etcétera, etcétera. Y no solamente para beneficio propio de él, para beneficio de él, de la esposa, de sus hijos. Es más, de la sociedad entera. ¿Cómo se supone que usted le transmite una información a su pareja? Pues comunicándose todos los días. Usted tiene una duda, tiene una pregunta, tiene una sugerencia, tiene lo que sea. Usted se comunica con su pareja todos los días. Mi hermano, así mismo nosotros en oración, que es uno de los medios de gracia, en oración nosotros nos comunicamos con el Padre Celestial. Así como usted conversa con su pareja, así también nosotros tenemos que conversar con nuestro Padre Celestial. Y espere, no solamente cuando necesitemos algo, sino cuando vamos a hacer algo o cuando no hemos recibido algo que tanto anhelamos. Para cualquier cosa, cualquier situación, tenemos que mantener esa comunicación con el Padre Celestial y quizás el doble de lo que conversamos con nuestra pareja. Eso sería lo ideal, mis hermanos. Pero no es que va recién a acordarse el Padre cuando no le van a renovar el contrato de trabajo, por ejemplo. O cuando no ha recibido pues eso que tanto usted anhelaba en su corazón. Ahí recién se va a acordar de orar. Habló con su esposa todos los días y recién después de 6 meses viene a orar con el Padre Celestial. ¿Seguro? ¿Usted está seguro que es cristiano? Todos los días, mi hermano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Imagínense, el pan nuestro, todos los días conversamos. Siervos, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Siervos, obedeced en todo. Escúchelo ahí. Este es un imperativo presente activo que indica continúen obedeciendo. Este es el tercer ejemplo del hogar cristiano y se refiere a ambos, amos salvos y perdidos. Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 9 para corroborar. Mis hermanos, el cristianismo es lo que somos, no lo que hacemos para agradar a otros, porque tenemos que hacer todo para agradar al Señor. Ahora bien, cuando Pablo instruye a los esclavos a obedecer a sus amos en todo, probablemente quiere decir no solo en cosas que le parezcan agradables y placenteras, sino también en las cosas desagradables y poco placenteras. Él no podría haber querido decir en absolutamente todas las cosas. Hechos capítulo 5 versículo 29 lo corrobora. Como lo afirma Pablo en otra parte, mediante esa obediencia a ellos adornarían la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Eso lo pueden encontrar incluso en Tito capítulo 2, versículo 10. La expresión, los que según la carne, o sea, aquellos que de acuerdo con relaciones terrenales son vuestros amos, da a entender vuestro verdadero amo está en el cielo. No deben obedecer solo para que el amo lo vea, por razones egoístas. ¿Cuántos? No falta, ¿no? ¿Cuántos hacen así como que perdiendo tiempo y de repente cuando el jefe aparece recién por ahí, ahí hacen como que están trabajando y están ahí y está, mi hermano, no, ¿a quién le va a engañar? Bueno, usted va a pensar que lo engaña a su jefe, a su amo. Pero mi hermano, todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y si usted le va a robar tiempo a su jefe, le está robando tiempo también a Dios. Si usted se va a reír en la cara de su jefe, pretendiendo que está trabajando, pero realmente está chateando con otra mujer que no es su esposa, mi hermano, usted se está burlando en la cara de Dios. Perdone que lo diga. Perdone que lo diga y perdone que sea sincero. Si cuando de repente llegan las visitas al hogar y todo es color de rosa, uy, los niños, y hasta hay unos que hasta lo peinan así bien bonitos, uy, qué familia para más cristiana, qué lindo, gloria a Dios. Pero cuando se van, viven insultándose, gritando, peleando, ¿sí? ¿Y quién es esa mujer? ¿Y por qué te llama? Y hay una serie ahí de discusiones que se enteran pues hasta el vecino, que sabrá Dios, ¿qué más sabrá el vecino? Imagínense, mi hermano, todo lo que hagamos nosotros tiene que ser como para el Señor. No desagrademos al Señor. Es verdad que somos pecadores por naturaleza y no nos justificamos por eso. Tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Sigamos. En lugar de tratar de agradar a los hombres con el fin de sacar provecho para ellos mismos, deben servir a sus amos terrenales con corazón sincero. Esto es, con una mente íntegra. ¿Cómo es eso de mente íntegra, mi hermano? Que pues lo que usted dice que va a hacer, pues hágalo. Si usted da su palabra para cumplir con algo, pues cúmplalo. O sea, con una sinceridad y rectitud. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17 para corroborar. Pues al hacerlo así estarán mostrando una reverencia al Señor. Qué lindo, mis hermanos queridos. Y no lo haga porque usted, o sea, no se comporte, entre comillas, como un cristiano por sacar un partido, ventaja, provecho por parte de Dios. Hágalo porque verdaderamente es la evidencia de ¿qué? La evidencia de que usted verdaderamente ama al Señor. Bueno, versículo 23, ¿qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Miren, mis hermanos, literalmente significa trabajar del alma, como para el Señor y no para los hombres. En espíritu, la gente deja de ser esclava tan pronto como empieza a trabajar para el Señor y ya no más para los hombres en primer lugar. En consecuencia, este era el consejo más provechoso que se le pudiera dar a un esclavo. Además, mediante la cooperación sincera con su amo, obedeciendo en todas formas y haciendo esto mientras su amo está completamente enterado que el servicio era dado por un cristiano, el esclavo estaría promovido. ¡Wow! Increíble. Imagínense que se entere, hay 1000 empleados y de repente su jefe dice, ¿quién hizo ese trabajo que está ahí? ¡Wow! Y lo terminaron en el menor tiempo posible. Y lo hicieron de una manera perfecta. ¡Qué calidad! ¿Quién es la persona que hizo esto? Alguien me puede decir, y por ahí va el supervisor. Oh, es el hermano, no sé, el hermano Melvin. Dios bendiga al hermano Melvin por ahí que se conectó. Es el hermano Melvin que hizo ese trabajo. Oiga, ¿no le parece que el jefe se sentiría bien? Imagínense cómo se va a sentir el Señor. Porque todo lo que usted está haciendo lo está haciendo para la gloria de Dios. No porque su jefe lo está viendo. Atento con eso, que es lo que está diciendo el hermano Pablo. Sino que usted lo está haciendo como que si es para el Señor. Imagínense. Y obviamente el día de mañana, si algo le pasa, ¿quién cree que lo va a llamar a usted? El jefe que vio que usted ha venido trabajando de una manera apropiada. ¿Quién sabe? Hasta lo promueve. El esclavo estaría promoviendo la causa
y el honor de su señor. Y el amo empezaría a pensar, si la religión cristiana hace esto por los esclavos, wow, debería ser maravillosa. Mi hermano, es una manera indirecta de dar un buen testimonio. Una manera indirecta. Servir al Señor es la motivación para toda actividad cristiana. Efesios capítulo 6, versículo 7 lo corrobora, y 1 Corintios 10, 31. Versículo 24, ¿qué dice? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis, escuche esa palabra, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, aunque el esclavo recibiera de su amo mucho menos de lo que debería recibir, porque es verdad, hay jefes que son injustos, pero mi hermano, una vez más, no se dañe el hígado, toma una decisión, pero nunca maldiga a su amo, nunca maldiga a su jefe. Recuerde que usted es carta abierta ante la sociedad. Ellos van a ver que usted es un cristiano. Si el jefe lo insulta, no pague mal por mal. Usted es cristiano, él no es cristiano, usted sí lo es. Pero aunque el esclavo o el empleado recibiese menos de lo que debería recibir, con todo sabe que recibirá de su amo celestial todo lo que ha sido destinado por él, por la gloria de Dios. ¿Que vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. ¿Que van a ser injustos con nosotros? Por supuesto. ¿Quién no ha recibido trato injusto de las personas? En algunos casos de los jefes. ¿Quién? Hágame saber. ¿Qué cristiano no ha recibido? Y a veces uno se pone a cuestionar, ¿no? Y se pregunta, como hacen los youtubers de moda, ¿no? ¿Y por qué a los mundanos les va bien? ¿Y por qué a los cristianos no les va bien y tienen tribulaciones? Se ponen así, ¿no? Como los youtubers, ¿no? Mis hermanos, no tenemos absolutamente nada que envidiar. Dios es quien tiene el control de todo y de todos. Ojo con eso. Pues si Él controla los planetas para que no se choquen entre sí, pues con más razón nuestra vida. La palabra traducida como recompensa es el acusativo de la palabra tapodosis. Tapodosis, que significa literalmente entrega y solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. En este caso, la preposición ti da la idea de devolución completa y total. El sustantivo ahí, dapodoma, significa retribución, usada en un sentido favorable, y lo vemos ahí en Lucas capítulo 14, versículo 12. En un sentido adverso, en Romanos capítulo 11, versículo 9. El verbo de la misma raíz, tapodidomi, que se usa en un sentido favorable y en un sentido adverso, tiene el significado primario de devolver por. Corroboramos todo esto que le estoy mencionando. Lucas, capítulo 14, versículo 14. Romanos, capítulo 11, versículo 35. Primera de Tesalonicenses 3, 9. Romanos 12, 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 6. Hebreos 10, 30. Todos estos textos corroboran lo que le estoy mencionando. Aunque la salvación, mis hermanos queridos, es completamente por gracia y definitivamente no por obras, no obstante, esta recompensa de vida eterna se da dada, obviamente, pues a los cristianos, pero las coronas, acuérdense, las coronas, eso viene después. Claro, va a haber cristianos que van a pasar ahí, pues raspando la olla, como dicen, ¿no? Porque fueron escogidos. Pero algunos recibirán mejor corona que otros, más coronas que otros. Ejemplo, Pablo, todos los mártires, todos los que están ahí clamando, imagínense. Bueno, no voy a entrar en detalles escatológicos, pero algunos van a recibir coronas y quién sabe si otros recibirán por lo menos media corona. La recompensa es la herencia, probablemente sugiriendo las siguientes ideas. Primero, es una dádiva, pues es una persona que no gana una herencia. Segundo, es inalineable. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 3, para corroborar. Y Hechos, capítulo 9, versículo 15. Tercero, fue legada al que la recibe. Y así es suya por derecho. E implica la muerte de la víctima.
Esto lo vemos, Hebreos 9:16, Isaías 1:27. Y por cierto, implica la muerte de la víctima y no del testador, como dice la Reina Valera del año 1960. Como regla, los esclavos no son herederos, pero los esclavos a los que Pablo se refiere aquí sí heredan, porque su amo es Cristo Jesús. Génesis capítulo 15, versículo 3, Romanos 8:15 y Gálatas 4:7 para corroborar. Por tanto, que siempre vivan como bajo el ojo de su Señor, porque el Señor ungido es el patrón del esclavo. En el mundo antiguo, los esclavos no tenían ningún derecho a las herencias, ninguno. Pero ahora en Cristo sí los tienen, pues Dios va a recompensar a aquellos que aman, adoran y le sirven a Él. Efesios capítulo 6, versículo 8 para corroborar. Cuando el texto menciona sabiendo, el término ahí, eidotes, es el participio perfecto en voz activa de oída, la cual puede referirse al hecho de que estas instrucciones eran bien conocidas por los creyentes. Cuando el texto menciona que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, mis hermanos, el Señor Jesucristo, en sentido final, es quien ha de premiar a los creyentes por sus obras. Acuérdense que Él está por venir y viene a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no verdad? Y viene con su galardón. De modo que el cristiano debe procurar agradar a Cristo y no a los hombres. El creyente recibirá la recompensa de la herencia, y esto de parte del Señor. Los esclavos de los hombres no recibían ninguna herencia, pero los siervos de Cristo recibirán la recompensa que es en sí la herencia o el galardón producto del servicio del Señor. Cuando el texto menciona porque a Cristo el Señor servís, el verbo servís ahí es doulete. Mire, esto podría ser un indicativo o imperativo. Y el texto griego omite el vocablo porque, de modo que la lectura probable es servid a Cristo el Señor. Los siervos, mis hermanos, deben practicar la justicia al igual que los amos, ya que Dios no pasaría por alto la injusticia de los siervos. De modo que al siervo no debe asumir que Dios le ha de favorecer por el hecho de ser siervos. El gerundio indica la manera como se debe velar, pues sugiere además una acción continua. Tiene el sentido de despertarse del sueño y apunta al hecho de despertar la conciencia y concentrar la atención en la tarea que debe caracterizar a cada persona que obra. Versículo 25, último versículo, dice, mas el que hace injusticia, es más, quiero que estén atentos a este versículo último. Mas el que hace injusticia, escúchelo bien, recibirá la injusticia que hiciere, pero no hay acepción de personas. Cuando el texto menciona porque, aquí está dando a entender que quizá deberéis obedecer estas instrucciones porque el que hace mal sufrirá las consecuencias del que hizo mal y no la parcialidad. Algunos opinan que estas palabras solo se refieren al amo del esclavo, es decir, el significado es que aunque el esclavo a veces tenga que sufrir alguna injusticia de parte de su amo, ese amo no quedará impune o que se limita solo al esclavo. El mal permanece sobre los hombros del esclavo y la llevará hasta el juicio, porque se observa que no se menciona a los amos hasta más adelante. Mis hermanos, escúchelo bien. No hay acepción de personas. Escuche con atención lo que menciona ese último versículo. Los cristianos, mis hermanos, no tenemos una corona aquí en esta tierra ni un salvoconducto para tratar mal al prójimo. Si esto hacemos, no crean que Dios va a hacerse el de la vista gorda, o no va a ser como que no ha visto nada, o va a hacer caso omiso. No, mis hermanos. La Biblia dice claramente, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No es que vayamos a perder la salvación, amigos arminianos, pero sí vamos a ser disciplinados porque dice la Escritura que Dios al que ama reprende. Ahora, como dato curioso, las personas que creen que Dios le debe la salvación, oh sorpresa, no leen este versículo 25 de este capítulo 3.
O sea, así como dijo Job en el capítulo 2, versículo 10, y lo leo, cito textualmente, Job capítulo 2, versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Recordamos, mis hermanos queridos, que Dios es amor, pero ¿qué dice la Escritura? También es fuego, ¿qué? Fuego consumidor. Y entonces, para concluir, si en la vida del cristiano no se refleja todos estos deberes sociales que hemos visto hasta ahora, muy difícil se va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo, y esto apuntaría a que no somos cristianos, sino que simplemente somos personas religiosas. Hemos citado estos deberes cristianos que Pablo ha exhortado. Recuerden que la palabra exhortado pues es con miras a que la persona pues cree una conciencia y pueda ejecutarla de manera provechosa, de manera que agrade a Dios, etcétera, etcétera. Mis hermanos queridos, hasta aquí. Decía que si no evidenciamos estos deberes en nuestra vida, muy difícilmente nosotros somos cristianos. Sí, claro que sí los tenemos. Debemos evidenciar nuestra fe por medio de nuestro comportamiento, porque es fruto del Espíritu, no es porque sean nuestras obras, ¿no? Es como consecuencia de, no para ganarnos la salvación, sino por la gracia del Señor que somos salvos. Así es. Amén, amén. Mi hermano Eleazar Navas, ¿usted cree que estos deberes como cristianos van a glorificar a quién? ¿A nosotros o a Dios? Cuéntenos. Hermano, oye, primeramente a Dios va a glorificar. Nosotros tratando de hacerlo una vida social, una vida nueva en el espíritu, porque si no estamos en el espíritu es imposible lograr esto. Pues si Dios, mediante su gracia, mediante la fe, no coloca a nosotros tanto el sentir como el hacer, oye, no lo vamos a poder hacer por sí solos nosotros. Imagínense las casadas sujetarse a sus maridos sin Cristo, los hijos, los maridos, no sé, no será, pero que todo lo que los siervos, las personas que trabajan con uno, lo que uno, los asalariados, nosotros tenemos personas que trabajan con nosotros acá y esto nos edifica y nos ayuda mucho, pues, que nosotros estamos trabajando para el Señor. Tenemos que tener mucha paciencia, mucha misericordia, mucha mansedumbre cuando nos dirigimos hacia las personas, pues, y como si no lo hacemos, no somos cristianos, pues así como dice usted. Y entonces tenemos esa lucha entre nosotros y tenemos que cuidarnos mucho de eso, pues, y amarradito ahí del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mi hermana Andreina, Dios me la bendiga, mi hermana Andreina, no sé si tenga micrófono mi hermana, pero mi hermana me comentaba la semana anterior que ella tenía unos compañeros que ella conoce, pues ellos dicen que son cristianos, y cuando llegaban al hogar, estas personas se comportaban, pues Dios mío, peor que el mismísimo diablo. Mis hermanos, nosotros, y yo creo que esto ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? No es tanto que nosotros digamos que somos cristianos, sino que debemos también parecerlo, mis hermanos. Debe ser evidenciado el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida ante la sociedad, que sea glorificado el Señor. Pero ¿cómo va a ser glorificado Cristo Jesús, Señor nuestro, si llegando a nuestro hogar le damos una pésima vida a nuestra pareja, a nuestros hijos, o bueno, las personas que tienen, ¿cómo le llaman? Roommates en español, compañeros usted sabe, compañeros de cuarto, compañeros de estudio, qué sé yo. Si viven en una vida pues como que si están en un campo de batalla, y el uno gritando y las ollas por ahí que van volando y los insultos y no te comas esa comida, hay que, oye, no seas mezquino, o sea, imagínense. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con esa actitud así? ¿Cómo? Hágame saber, mi hermano Gustavo. Bienvenido, mi hermano Gustavo. ¿Tiene algo que mencionar? Un abrazo a la distancia. ¿Puede habilitar el micrófono, mi hermano Gustavo? ¿Cómo glorificamos Pastor, a nuestro Señor? Cuéntenos ahí con lo que había mencionado. ya, bueno, primero les quiero pedir comprensión a todos los hermanos que me escuchan porque no soy un experto en Biblia, estoy aprendiendo.
soy muy nuevo, así que si digo algo que no tengo que decir, les pido por favor comprensión. Bueno, les voy a hablar desde mi punto de vista y de lo poco que he estudiado la Biblia, Pastor Silva. Nosotros, lo que ocurre es que pienso que la diferencia de un no cristiano y de un cristiano es la conducta. O sea, cómo nosotros nos dirigimos, cuáles son nuestras características en cada uno de nuestros entornos. Puede ser trabajo, puede ser hogar, quizás hasta un hobby que yo tengo, no sé, un partido de soccer. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Bueno, en todos esos entornos, mostrando la, los, o- a ver, lo que pasa es que me confundo un poco, a ver, mostrando los frutos del Espíritu Santo, es decir, comportándonos como es debido. Si estoy cuidar lo que digo, cuidar lo que veo, incluso cuidar mi manera de dirigirme a las demás personas cuando estoy molesto, porque una vez una persona, un amigo, yo no juego fútbol, pero mi amigo siempre juega, también es cristiano y lee la Biblia y todo. Y cuando pierde o cuando no le valida un gol, pastor, usted tiene que ver que ese hombre se transforma. Y yo le digo, cálmate, porque tú tienes que mostrar que tienes al Señor en tu corazón. Entonces, la respuesta final es con nuestra conducta. Nosotros podemos cometer errores, de repente llegue tarde una vez al trabajo, grita al jefe, pero como usted dice, hay que corregir, hay que buscar. Entonces, nosotros glorificamos a Dios teniendo una buena conducta o un buen testimonio en todo ámbito de nuestra vida, en todos los entornos. Eso es lo que puedo aportar. Maravilloso. Mira, de una manera, permíteme ayudarte para mejor entendimiento. Sí, está correcto lo que mencionaste. Pero yo lo voy a ayudar a mi hermano pues para que quede entendido el mensaje del día de hoy. Mi hermano, nosotros podemos decir que somos cristianos. Ustedes saben que así nos llamaron en Antioquía por primera vez, hace mucho tiempo atrás. Así nos llamaron, cristianos, los seguidores de Jesús, cristianos. Hermano, nosotros podemos decir que somos cristianos. Pero cuando el mundo se nos cae a pedazos, o mejor dicho, cuando, como dice, perdón de la expresión, el vulgo, cuando las papas queman, cuando recién las papas queman, cuando estamos ya en el campo de batalla, donde verdaderamente debemos evidenciar si pertenecemos a Cristo Jesús, el Señor, o no, ahí es donde recién, no es por nosotros mismos, sino que ahí recién el Señor va a permitir, ustedes recordarán, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no verdad? Estaba Nabucodonosor que los metió en el horno de fuego. Oye, pero y ellos nunca negaron al Señor. Estos tres jóvenes hebreos nunca lo negaron al Señor. ¿Usted cree que el Señor en medio de la gran tribulación nos va a dejar a nosotros ahí? Vea, ustedes vivan como si Dios, sin Dios y sin ley. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo, el Paracletos, al cual nuestro Señor Jesucristo lo prometió que iba a estar en nosotros, que iba a morar en nosotros, ustedes creen que Él nos va a dejar botados así a la buena, como algunos dicen, a la suerte? ¿Ustedes creen que va a hacer eso el Espíritu Santo? Cuando las papas queman, cuando verdaderamente vamos a pasar por una situación extremadamente difícil, mi hermano, ahí es cuando más vamos a glorificar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Acuérdense que Pablo dice 3 veces, quítame el aguijón de la carne. 3 veces, ¿qué le dijo el Señor? No, 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 no. Bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi hermanos, nosotros no vamos a pasar así por nuestra propia cuenta solos y el Señor por allá lejos, quién sabe, en otro planeta, vamos a pasar la gran tribulación. Mi hermano, ¿qué dice la Escritura? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estamos con Él, nos levantamos y Él está a nuestro lado, estamos en el almuerzo, está a nuestro lado, estamos conversando en oración a las 4 o 5 de la tarde, en el tecito de las 4 o 5 de la tarde, para los de Argentina, comiendo la factura. Ahí está el Señor con nosotros. Nos vamos a acostar a dormir. Ahí está el Señor con nosotros.
Bueno, en este caso el Espíritu Santo, el Señor acá sentado, intercediendo, clamando. Mira, Padre Santo, mira ahí al hermano Gustavo. Está el Señor Jesús intercediendo a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo con nosotros, recordándonos las Escrituras, exhortándonos, redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado, llevándonos mediante la exhortación. ¿Nos lleva a dónde? Nos lleva a que nosotros clavemos las rodillas al piso, nos arrepintamos, expongamos lo mal que hemos hecho en este día. Nos hemos sentido pésimos porque tratamos mal al hermano Melvin, porque de pronto a la hermana Andreina la ofendimos, qué sé yo. Es el Espíritu Santo quien está ahí constantemente. Entonces, toda esta situación va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos prometió. Y esa promesa es real y efectiva en los cristianos. ¿Y cómo sabemos que esa promesa o esa evidencia o eso se va a evidenciar? Pues acuérdense, Romanos 8:16, el mismo Espíritu testifica que somos hijos de Dios, y la sociedad va a ver que todos estos deberes que hemos acabado de estudiar en este capítulo 3 de Colosenses, todo esto va a ser evidenciado para la sociedad. Y no para nosotros, no para nuestra gloria, para la gloria del Señor. Así que mis hermanos queridos, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué les parece? Concluyo ahí. Ahí concluimos con esta transmisión. Así que mis hermanos, si alguien tiene algo más que decir, puede levantar la mano. Mi hermano Melvin tiene algo que decir. Bienvenido. Puede habilitar el micrófono si desea. ¿De qué parte, Melvin, eres? Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Es un gusto para mí. Primeramente ya pude estar como en el segundo o tercer en vivo. Y creo que la forma en la que, o lo único que yo quiero agregar, el ejemplo que tocaba el hermano de los tres jóvenes que no negaron a Dios como su único Dios y Salvador, es decir, como nuestro Padre. Recuerdo haber leído ese capítulo en la Biblia y me tocó bastante mi corazón, porque creo que el cómo nosotros glorificamos al Padre va mucho más allá de simplemente una buena obra o una buena actitud, sino que es cuando todo lo que Él ha escrito en su palabra pasa a formar parte intrínseca de nosotros. Es decir, cuando yo automáticamente, por el actuar del Espíritu Santo de mi Padre Celestial que está en mí, comienzo a reconocer qué es lo que está mal y qué es lo que no está bien. Y no sé si ustedes recuerdan, pero cuando tenemos a una persona, yo hago la comparación de cuando tenemos a una persona especial o a alguien a quien queremos impresionar o quedar bien con esa persona. Creo que cuando el amor de nuestro Padre Celestial y nosotros comenzamos verdaderamente a reflejar esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, tomamos ese aspecto. Él se va a convertir para nosotros por así decirlo, en esa persona especial, en ese a quien deseamos agradar. Y entonces todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que realicemos, todas nuestras acciones van a llevar siempre ese punto de mira, que es: yo quiero hacer esto bien, no porque lo merezca, no porque he recibido misericordia, sino porque amo a mi Padre, porque Él me ha dado tanto, me dio tanto, me sacó de la muerte en la cual yo merecía, porque soy merecedor de eso. Pero ese gran amor que Él tuvo y esa misericordia que tuvo conmigo de poderme dar ese entendimiento y traerme a esta nueva vida por medio de su Hijo Jesucristo, creo que es lo que nos define verdaderamente como cristianos. Es bastante difícil porque creo que aún hay muchas distracciones en nuestras vidas. Distracciones pueden ser cualquier cosa que quita la prioridad de nuestro Dios, que debe ser nuestro centro, y lo aparta. Y empezamos entonces a volver a caer a lo mismo. Cuando existe esa renovación en nuestra vida, debemos de buscar que esa renovación se vea en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con las demás personas que nosotros conocemos. Todo eso debe de escalar. Yo veía rápidamente, y con esto finalizo,
y creo que lo mencionaban algunos de los hermanos, incluso lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo hago, con quién me reúno, es decir, todos esos aspectos de nuestra vida tienen que ir cambiando y tengo que tomar conciencia de decir, bueno, esto que voy a hacer en este momento me acerca más a mi Dios, me aleja de Él, me suma en mi relación que yo tengo con Dios, o verdaderamente estoy colocando eso como un ídolo y apartándome de mi Padre. Creo que ese es el actuar que nosotros como cristianos, como hijos de ese Dios altísimo y como discípulos de nuestro Señor Jesucristo debemos de tener, que nuestro ideal sea realizar o llevar todo a cabo por amor verdadero hacia Él. Solamente, hermano. Amén, amén. Amén, amén. Y mencionaste algo ahí. Nosotros le amamos al Señor, pues como dice la Escritura en 1 de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Eso como primer punto. Y segundo punto, agregando a las palabras que mencionó mi hermano Melvin. Gracias, mi hermano Melvin, por cierto. Cada vez también aprendo y también salgo edificado de ustedes. Gloria a Dios por eso. Me recordaste el texto de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, que dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Recuerden que todo el que guindaba de un madero era considerado maldito. Imagínense, no es que el Señor era un pecador, cuidado, yo no he dicho eso, pero Él cargó con la culpa de todos nosotros. Mi hermano, si mi hermano me acabó de mencionar, mi hermano Melvin, agrada a Dios en que yo me siente a tomar un café con este par de amigos que tienen una cabeza así, ¿no? Con esos rockeros o están tatuados hasta por acá, que no es pecado tener un tatuaje, porque cuando una persona está en Cristo, nueva criatura es, según Corintios 5:17. La pregunta es si te vuelves a hacer un tatuaje después de que conoces al Señor. Pero, ¿en qué me va a beneficiar en que yo me vaya a reunir con mis ex amigos del pasado que son rockeros, reggaetoneros, bachateros, no sé, dígale lo que, cualquier actividad que practicaba en el pasado que desagradaban a Dios? Entonces, la pregunta es, ¿agrada a Dios que yo salga con estas personas del pasado? ¿Agrada de verdad a Dios? Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cuándo sí va a glorificar a Dios? ¿Cuándo? ¿Y quién conoce las intenciones del corazón? Dios conoce las intenciones del corazón. Si yo me voy a reunir con ellos para predicarle del evangelio, sale Cristo, o sea, sea bendito el nombre del Señor. Pero si yo me voy a reunir porque pues quiero seguir en la, no sé cómo se dice la expresión, en la chacotada, en la vacilada, y comienzan con todos esos chistes de doble ánimo, de doble sentido, mi hermano, ¿eso agrada o beneficia en algo en la relación con Cristo Jesús? ¿Le aporta en algo a su vida espiritual? Pues por supuesto que no, mi hermano. Reúnanse con todos ellos, tómense un café con todos ellos siempre y cuando usted le va a llevar el mensaje, pero no podemos ser consentidores ni partícipes del pecado. Y ojo, cuidado, yo personalmente estoy en contra de todos estos pseudo pastores y predicadores ultralegalistas que se saben las doctrinas de la gracia, se las saben de memoria. Pero mi hermano, o sea, yo también oro por ellos, pero una cosa es que no voy a entrar en detalles. Una cosa es que usted se siente con estas personas del pasado que hacen todavía actividades que desagradan a Dios. Una cosa es que usted se siente con ellos para llevarle el mensaje, pero tampoco se vaya a meter pues a un lugar donde están las señoritas bailando, vamos a decirlo así. Es que yo las voy a convencer a él. ¿De verdad tú vas a convencer a estas señoritas que bailan en estos lugares así donde se desnudan? ¿De verdad? ¿De verdad tú crees que tú eres el Espíritu Santo? No le demos chance al pecado. No seamos partícipes ni consentidores del mismo. Cuidado, mis hermanos queridos. Así que, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué les parece? Muchas gracias, mi hermano Melvin, por esa aportación.
Amado Padre, bendito Padre Celestial, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Gracias porque hemos aprendido el día de hoy. Yo mismo he salido edificado de las aportaciones de mis hermanos. Te damos gracias, Padre, por este estudio, por recordarnos esos deberes que tenemos nosotros como cristianos. Hemos entendido la importancia de no solamente hacernos llamar cristianos, sino también de que sea reflejado el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida ante la sociedad, para que sea glorificado siempre el nombre del Señor y no salgamos nosotros avergonzados porque hemos hecho algo malo. No, Padre, no. Si hay algo que nosotros tenemos en nuestro corazón que va a dar paso al pecado, te rogamos, te suplicamos, arráncalo, Padre Santo, quítalo de nuestro corazón. Algún anhelo que tengamos en nuestro corazón que vaya en contra de tu soberana voluntad, te suplicamos que lo quites, Padre. Esta vida ya no es nuestra. Esta vida ya le pertenece a Cristo Jesús, porque Él la pagó con su preciosa sangre. Precio carísimo, precio incalculable. Por eso la Escritura dice que con Él estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Vivimos para servirle a Él y el reino de los cielos. Gracias, Padre, por este estudio maravilloso. Gracias por mis hermanos. Procedemos ahora al descanso temporal. Si es descanso eterno, eso es decisión tuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, espero que les haya gustado este estudio. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Pues si el día de mañana, si a Él le place, nos vamos en el rapto, nos vamos todos. Claro, primero pasamos la gran tribulación, ya ustedes saben eso. Mi hermano querido, quien va a tomar la foto, vea, ahí va el puño. A las 3, 2, 1. Listo. Nos vemos entonces. Bendiciones. Ones.